es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Estas son las novedades del día de hoy. Estados Unidos y el mundo se movilizan para exigir el fin de la injusticia y la violencia racial. Violencia institucional en Chaco y Tucumán. No se puede descartar la existencia de elementos racistas en esos casos. Reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación del COVID-19 en Argentina. El gobierno nacional quiere terminar con las desigualdades que avergüenzan. Juntos por el Cambio se negó en el Senado a debatir los decretos de necesidad y urgencia y abandonó la sesión. Cronograma de pagos a jubilados y pensionados hasta 18.952 pesos. Se puede volver a correr en la ciudad, pero hay que hacerlo con cuidado. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. Día del Periodista. La campaña mundial a favor del fin de la injusticia racial y la brutalidad policial se desarrolla con protestas en Estados Unidos y otros países y con un segundo evento para honrar la memoria de George Floyd, cuya muerte a manos de un policía desató una ola de protestas y de tensión racial en suelo estadounidense. How long I gotta hold him down? He cannot breathe. A 2 semanas del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, a manos de la brutalidad policial, lo que comenzó como un reclamo de justicia y castigo para los responsables de su muerte, se terminó convirtiendo en una exigencia masiva para terminar con el enraizado racismo que aún en pleno siglo XXI sacude al país del norte. Hubo decenas de actos para recordar su memoria, en los cuales hablaron su hermano Terrence y su hermana Bridget, quien recordaron a George Floyd como un hombre de paz. At the end of the day, they get to go home and be with their families. Shiana does not have a father. Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote. There you go. Not just vote for the president, vote for the preliminaries, vote for everybody. Educate yourself. Don't wait for somebody else to tell you who's who. Los hechos de violencia registrados en algunas de las protestas llevaron a que el presidente Donald Trump amenazara con desplegar el ejército en aquellos estados cuyos gobernadores no pudieran dominar las calles según sus propias palabras. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. En San Francisco, el actor Jamie Foxx participó de un acto encabezado por la alcaldesa local. En su breve alocución, Foxx exigió cambiar el lenguaje para que el poder entienda que el racismo debe llegar a su fin. And we have to make sure that once this is done, is that we have to try to make change occur when it comes to police brutality. And what I'm saying is this, is that there has to be a deterrent. If that man can be handcuffed, and that man can sit on that man's neck for that long and feel comfortable about it, that means that he's not afraid of what's going to happen. We have to change the language. En las últimas horas, la intensidad de las manifestaciones contra el racismo en los Estados Unidos no se detuvo, aunque sí disminuyeron los hechos de violencia, pese a que la policía controló de modo amenazante las marchas en casi todo el país. El asesinato de George Floyd no puede ser un número más en los centenares de episodios en los que la comunidad afroamericana de los Estados Unidos es víctima de la brutalidad policial y del propio sistema. Es, finalmente, un reclamo mundial por el fin del racismo, porque, como señalan los carteles que flamean en las protestas de todo el mundo, las vidas de los negros importan.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, pidió ser muy estrictos contra las prácticas ilegales de integrantes de policías provinciales que protagonizaron actos de violencia institucional en las provincias de Chaco y en la de Tucumán. Y aseguró que se recibieron muchas denuncias por discriminación, por lo que no descartó que existan elementos racistas en algunos de estos casos. Veamos parte de la entrevista realizada para Telam por Hernán Chiesa y Ernesto Zambrini. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquiera de esas prácticas. Hemos sido muy contundentes junto con los jefes de las fuerzas federales para, digamos, seguir adelante con los procedimientos administrativos y las sanciones que caben en cada una de esas circunstancias. En el caso de las provincias, nosotros no tenemos competencias. La autoridad competente es el gobernador o la gobernadora, de manera que lo que hacemos es elevar notas. Hemos hecho una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior en tiempo de pandemia, creo que a principios del mes de abril, que fue dedicada exclusivamente a este tema, porque ya habían aparecido unos cuantos casos y nosotros ya habíamos tenido algunos. Nosotros tuvimos casos solamente al comienzo, luego no tuvimos ninguno. La semana que viene nosotros vamos a hacer otra reunión del Consejo de Seguridad Interior extraordinaria dedicada exclusivamente a este tema. Vamos a tratar de transferir la importancia de tener programas de uso racional de la fuerza, vamos a ofrecer capacitaciones y tanto la provincia, sobre todo la provincia de Chaco, nos ha respondido inmediatamente a nuestro requerimiento, informándonos de todas las medidas que tomaron, separaron al personal policial. Ayer inclusive hubo una conferencia del propio gobernador, hablándole a la policía, indicándole que debía pedir disculpas, o sea que, bueno, el presidente se pronunció, eso es muy importante, muy importante. Así que nosotros somos, digamos, muy estrictos, son prácticas ilegales. Debo decir que también el INADI está interesado en participar de la actividad de la próxima reunión porque han recibido muchas denuncias sobre discriminación y el episodio de Chaco fue en una comunidad toba. Nosotros no podemos descartar la existencia de elementos racistas, pero están muy lejos de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema grave, histórico, estructural. El propio gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, se pronunció, ¿no?, en contra de esta situación. Y me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comparar, ¿no?, lo que es las policías norteamericanas y el fenómeno de la violencia hacia la población afroamericana de lo que pasa acá en Argentina, que la verdad que la situación es muy diferente. Además, las diferencias son muy grandes. Yo no arrastraría la situación norteamericana, pero nosotros tenemos que estar en alerta, obviamente, para que estas cosas no ocurran y para que podamos proteger a la población, ¿no?, básicamente, no solo de la enfermedad, sino también de la violencia del Estado. Ahora, como es habitual, damos paso al reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de COVID-19 en Argentina. 826 son las personas que han confirmado diagnóstico de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas, el 51% de los casos confirmados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 42% en Provincia de Buenos Aires, 5% en el Chaco, 1,3% en la provincia de Río Negro. 15 provincias no han registrado casos en la jornada de ayer. Formosa, Catamarca, sin casos hasta la fecha. La Pampa se mantiene solamente con casos que han sido importados en su momento, y ya llevan más de 14 días sin diagnosticar un caso de coronavirus Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y la provincia de Tierra del Fuego. Son 7.568 las personas ya recuperadas y tenemos 143.596 casos que han sido descartados como casos de coronavirus. En todos los indicadores se refleja en que el 93% de los nuevos casos confirmados en el día de ayer son de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Se refleja en 15 provincias sin casos. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria. Eso significa que en las demás provincias, en los demás departamentos donde se confirmaron nuevos casos, son casos importados, contactos estrechos o conglomerados que tienen una implicancia epidemiológica distinta, que tienen una
posibilidad de control rápida con medidas oportunas más optimistas. En el día de ayer se inició el cumplimiento del nuevo DNU con algunas excepciones y algunas autorizaciones a nivel recreativo en varios departamentos y ciudades del país. Hemos visto un número importante de personas circulando. Nos preocupa la cantidad de gente y la poca distancia social, incluso en lugares donde todavía está rigiendo el aislamiento social preventivo obligatorio, pero en todo el país, en los lugares donde ya rige el distanciamiento social preventivo obligatorio, volvemos a remarcar, lo dijimos ayer, hoy es cada vez más importante el rol individual de cada persona. Tenemos las medidas a nivel nacional, tenemos las medidas a nivel jurisdiccional, tenemos la responsabilidad individual y acá tenemos que sumar el sentido común, el criterio, la percepción de riesgo para que si una actividad está permitida y en ese momento implica alguna situación más complicada, o la posterguemos o vayamos a casa para hacerla en un momento donde estemos más organizados. El presidente Alberto Fernández expresó en La Pampa que los argentinos queremos terminar con la desigualdad porque nos avergüenza y lo vamos a hacer exactamente al día siguiente en que podamos transitar tranquilos, sabiendo que el coronavirus se ha ido. Nosotros que abrazamos la política y la abrazamos honestamente, sabemos que la política tiene un contenido ético central y no hay nada menos ético que hacerse el distraído frente a la desigualdad que uno observa. Yo espero que esto no dure tanto tiempo más. Y estoy seguro que los argentinos hemos aprendido de las desigualdades en las que hemos quedado atrapados durante muchos años. Y estoy seguro que a todas esas desigualdades nos avergüenzan y que todos queremos terminar con eso. Y lo vamos a hacer exactamente al día siguiente en que podamos transitar tranquilos, volver a trabajar tranquilos, sabiendo que el virus se ha ido de entre nosotros. Mientras tanto, cuidemos la salud nuestra. Lo que sí es nuestra responsabilidad es que nunca más el Estado haga espionaje sobre ningún ciudadano fundado en cuestiones personales o en cuestiones políticas. Porque para eso no está la inteligencia de un Estado. Porque en democracia nos respetamos. Y la vida privada de cada uno de nosotros es vida privada de cada uno de nosotros. Y el Estado no debe valerse de los mecanismos de inteligencia para saber quién hace o qué hace cada uno de nosotros de nuestra vida privada. No está para eso. Por lo tanto, lo que yo tengo es un compromiso frente a la sociedad argentina. Y es que en esos sótanos de la democracia donde estas miserias asomaron, esos sótanos los vamos a clausurar para siempre. Y no vamos a dejar que los recursos de inteligencia del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como piense. El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio se negó a debatir la constitucionalidad de una docena de decretos de necesidad y urgencia emitidos durante los gobiernos de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, y abandonó la sesión por videoconferencia que se realizaba en la Cámara Alta. En el día de la fecha, estamos tratando dos decretos que ya fueron dictaminados en el año 2016 y en el 2017, donde la propia comisión volvió a dictaminar, pero con un agravante. Como hoy, con una maquinita, se silencia a muchos señores senadores y senadoras del interbloque de Juntos por el Cambio, no le permitieron hacer uso de la palabra para tratar decretos que ya fueron dictaminados. En este contexto gravísimo, de emergencia absoluta, Presidenta, nosotros no estamos para convalidar la música que ustedes están tocando en este transatlántico. No vamos a consensuar ni vamos a acompañar
la sesión del día de la fecha. En primer lugar, porque se ha roto primero el único acuerdo, el acuerdo que se logró y que fue votado por unanimidad, de discutir pandemia y efectos colaterales. Y en tercer lugar, porque no vamos a aceptar una música ajena a los intereses de la gente. La votación que recién acabamos de tener y que la oposición se niega a tratar, un tema que salió con amplia mayoría de la Cámara de Diputados, que lo veníamos hablando el temario porque no fue una imposición suya ni una imposición de los senadores que pedimos esta sesión especial, sino que la veníamos hablando con la oposición, resulta muy caro a la democracia y a las formas que nosotros tenemos en este Senado de la Nación. Lamento mucho tener que haber visto que el Senado de la Nación no quiera tratar leyes que tienen que ver con educación y alquileres. Me avergüenza ser parte de una institución y de tener colegas que por el solo hecho de por oponerse, le niegan derechos a los argentinos y a las argentinas. Han dado cuenta, no sé si se han enterado los senadores y las senadoras de la oposición, una pandemia mundial, y estamos acá en este recinto de forma remota, poniendo todo de nosotros para darles herramientas al Ejecutivo para que los argentinos puedan pasar en las mejores condiciones posibles esta pandemia. Y bueno, está la actitud de la irresponsabilidad. Nos enojamos, somos los chicos caprichosos, ustedes son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino. Y si no hacemos lo que ellos quieren, esta es la democracia al revés, si no hacemos lo que ellos quieren, se levantan, se van, se retiran, esta es la forma en que protestan, no están dispuestos a trabajar. Y bueno, nosotros sí estamos dispuestos a trabajar, nosotros vamos a cumplir con la responsabilidad que nos asignó el pueblo argentino. Resultan afirmativos 42 votos, negativos 0 votos y 0 abstenciones. Bien, queda aprobado por unanimidad el despacho de mayoría de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Se notificará al Poder Ejecutivo Nacional y a la Cámara de Diputados. Gracias. Este es el cronograma de pago a jubilados y pensionados que perciben haberes hasta 18.952 pesos. DNI terminados en 0, lunes 8 de junio. DNI terminados en 1, martes 9 de junio. Los terminados en 2, miércoles 10 de junio. Los DNI terminados en 3, jueves 11 de junio. Los DNI terminados en 4, viernes 12 de junio. Los DNI terminados en 5, martes 16 de junio. Los DNI terminados en 6, miércoles 17 de junio. Los DNI terminados en 7, jueves 18 de junio. Los terminados en 8, el viernes 19 de junio. Y los DNI terminados en 9, el lunes 22 de junio. A partir de este lunes 8 de junio, comienza el segundo pago de 10.000 pesos a beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. El profesor de Educación Física y preparador físico Guillermo Grossi aportó consejos importantes a tener en cuenta antes de volver a hacer actividad física tras casi 3 meses de total inactividad. La realidad es que con este tema de que hay una epidemia y una pandemia, lo lógico es que mucha gente esté haciendo su actividad en la casa, entonces va a salir desesperada a correr a partir de las 8 de la noche y la idea es que esto le sirva a todo el mundo como interés general, algunos tips como para poder arrancar sin que se lesionen, porque te imaginas que lo único que faltaría es que vos arranques el entrenamiento, te lesiones y tengas que ir al hospital por una lesión producto de no haber entrenado. Para todo aquel que quiera hacer su actividad física, para volver a, a desarrollar un poco la masa muscular y mejorarse, y bueno, lo ideal sería que haga una buena entrada en calor, ¿no? Que aumente la temperatura corporal, abrigarse bien y desabrigarse cuando empieza a hacer la actividad física. Y una vez que vos te desabrigás, digamos, y terminás la actividad física, lo ideal sería volverte a abrigar, sacarte la remera esta sudada que tenés o mojada y bueno, digamos, lo ideal sería elongar un poquito al final porque al otro día te va a doler un poquito el músculo después de tanto tiempo de no hacer actividad física. La entrada de calor, digamos, depende de la edad, algunos las hacen un poquito con mayor intensidad que otros. Los chicos de 20 años rápidamente se van
van a volver a la actividad física. Es normal que en una semana, 10 días, estén otra vez, digamos, remontando la actividad física. Los más grandes, lo que tenemos que tener cuidado es con el sobrepeso, ¿viste? Con las afecciones cardíacas, habría que tener cuidado con eso. Habría que tener cuidado cómo se arranca la actividad, no salir a hacer todo de golpe, planificar, dosificar, ¿viste? 3 veces por semana, 4 veces por semana, 1 hora. La realidad es que, digamos, uno se hace una buena merienda y después sale a las 8, 8 y media a hacer una actividad física y se vuelve en una ducha, después puede comer tranquilamente, digamos, comer algo liviano, va a estar muerto. Al principio vas a estar muerto, te va a doler todo, pero bueno, esa sería la intención. Mi recomendación es una buena entrada en calor, salir a caminar al principio para que con caminar 40 minutos, 1 hora está bien, es ideal. Y después, a medida que uno va incrementando la fuerza, incrementando la parte aeróbica, bueno, ahí puede empezar a trotar, ¿viste? Y desarrollarlo así. Eso es lo que habría que hacer. La intencionalidad, me parece a mí que más allá de mejorar el rendimiento deportivo, tiene que ver con un tema de saturación, de poder salir a caminar, gastar un poco de energía, sin tener la necesidad de que decir voy a comprar y vuelvo, eso. Entonces, me parece que salir a caminar alrededor de la manzana, qué sé yo, 10, 15 minutos, parar un poquito, elongar y volver a hacer otros 10, 15 minutos de caminata, no va a haber mucho problema. Digamos, no vas a tener que trasladarte a una plaza, digamos, el que puede, buenísimo. Los argentinos hace algo más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, no seamos. El enemigo central del antiproyecto es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado, jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todas y todos. Por eso, esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos diseñados por el filósofo argentino Gustavo Sirigliano, una guía de qué hace falta pensar y concretar. Son un aporte para analizar propuestas o modelos para un nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país, para salir del antiproyecto. Y están presentados de un modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas que nutran su contenido. Todo discurso dominante atribuye a priori culpabilidades y virtudes a los diferentes grupos o clases sociales. En una sociedad estratificada, asignada por el poseer y sin justicia social, casi seguramente los delincuentes y ladrones se buscarán y se encontrarán entre el pobrerío, puesto que los señores no roban, aunque sepan cómo disfrutar de los bienes ajenos. Se da por sentado que la clase alta sabe, naturalmente, conducir. Posee nobleza congénita y no se interesa por el dinero porque, naturalmente, le sobra. Y en caso de interesarle apropiarse de lo ajeno, sea público o privado, se considerará una acción legítima. A los sectores más bajos en la pirámide social se les atribuirá la indolencia, la violencia y otros delitos definidamente sociales. Se supondrá por definición que los militares defienden un orden naturalmente aceptado, los jueces aplican impermeablemente leyes justas, los educadores forman los mejores recursos que el país necesita, la policía es fuerza del orden y los artistas para crear solo requieren imaginación estética y libertad individual. Ser rico y poderoso será un claro indicio de virtud, mientras que ser desposeído algún rasgo antisocial ha de implicar. El 7 de junio se conmemora el Día del Periodista, y ello es así porque un 7 de junio del año 1810 apareció el primer periódico argentino, La Gaceta, editado por nuestro prócer Mariano Moreno.
Hoy la pandemia lo demuestra. Todos tenemos que trabajar cuidándonos, cuidando a los demás, haciendo tareas en nuestro hogar que no hacíamos anteriormente, respetando la cuarentena, respetando el aislamiento social obligatorio. El trabajo como carga solidaria de convivencia de quienes nos atienden, cuidan nuestra salud, custodian nuestra seguridad, mantienen la higiene de los ámbitos donde vivimos, de nuestras ciudades. Y este es un buen ejemplo de cómo es el trabajo el que realmente sostiene como forma o como carga solidaria de convivencia un proyecto de vida. Y esto que ocurre ahora en momentos de pandemia es lo mismo que debe ocurrir después de la pandemia, porque justamente es el trabajo de un pueblo, extrayendo la riqueza sin depredarla, lo que construye un modelo de vida, sostiene un proyecto de país y lo financia.